Esta gorila da a luz y los médicos se dan cuenta de que no son bebés. La belleza y la diversidad de la vida silvestre nunca dejan de sorprendernos. En un asombroso acontecimiento en la selva de África, una gorila ha desafiado las expectativas al dar a luz. Este raro suceso ha capturado la atención de investigadores, conservacionistas y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Vamos a adentrarnos en esta extraordinaria historia y explorar las implicaciones de este evento único, y por eso Storytelling te trae los detalles. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Nia, la gorila protagonista de esta increíble historia, es una hembra adulta de 17 años que habita en el bosque tropical de África Central. Durante años ha sido observada y estudiada por investigadores y conservacionistas debido a su importancia como miembro de una especie en peligro de extinción. A pesar de su imponente aspecto, los gorilas son criaturas amables y tranquilas que forman estrechos lazos familiares en grupos. Estas unidades están lideradas por un macho dominante reconocido como el espalda plateada. El Dr. Samuel, un ciudadano estadounidense que viajó desde Estados Unidos hasta su base de operaciones cercana al santuario natural con el objetivo de llevar a cabo una investigación más detallada sobre esta especie de gorilas. Su vida está dedicada por completo a la conservación y protección de estos magníficos animales. En un día aparentemente común, los cuidadores y científicos que monitorean a Nia notaron un comportamiento inusual en ella. Estaba visiblemente agitada y mostraba signos de incomodidad. El Dr. Samuel había estado observándola de cerca durante varios meses, ya que estaba embarazada y se acercaba el momento del parto. Por su conocimiento sobre el comportamiento y la fisiología de los gorilas, el doctor notó que algo no iba bien con Nia. A pesar de su amplia experiencia, el doctor era consciente de que se encontraba frente a una situación que demandaba una intervención que superaba su pericia como veterinario. Las horas transcurrían y la preocupación en el semblante del Dr. Samuel se acentuaba. Nia, la gorila a la que había cuidado durante años, se encontraba en pleno trabajo de parto y las circunstancias no eran favorables. A pesar de todos sus esfuerzos, las contracciones persistían sin progresar. Después de una lucha de 24 horas, quedaba claro que Nia necesitaba asistencia. El Dr. Samuel, desde su oficina, una pequeña cabaña de madera en el borde del santuario, tomó la decisión de llamar a refuerzos. Un equipo de especialistas de la Universidad de Pensilvania estaban dispuestos para acudir. Ya habían trabajado con el doctor en muchos casos de emergencia y situaciones críticas. Entendieron de inmediato que, si el Dr. Samuel los estaba contactando, era porque se trataba de una emergencia genuina. Con gran preocupación les explicó la situación y les aseguró que necesitaba su ayuda. En cuestión de horas, un equipo compuesto por obstetras, ginecólogos, cirujanos y anestesistas llegó al santuario preparándose para brindar asistencia al gorila. A pesar de la gravedad de la situación, un sentimiento de esperanza llenaba el ambiente. Todos estaban allí por Nia, decididos a asegurar su bienestar y el de su bebé. Mientras el equipo se preparaba, el Dr. Samuel acarició suavemente a Nia, susurrándole con ternura: «Vas a estar bien. Estamos aquí para ayudarte». La tensión en la sala de parto era palpable. Nia, la gorila, llevaba horas de trabajo de parto y el equipo de especialistas hacía todo lo posible por asistirla. Cada minuto que transcurría era crucial y todos estaban plenamente conscientes de ello. Finalmente, tras 1 hora y media de esfuerzo y tensión, llegó el momento esperado. Nia dio a luz. Sin embargo, los que presenciaron dejó a todos sin aliento. No era un solo bebé que había nacido, sino 2, y lo que resultaba aún más asombroso, ambos eran albinos. Un silencio llenó la sala mientras todos contemplaban maravillados el milagro ante sus ojos. 2 gemelos albinos, una rareza en la naturaleza y aún más inusual en los gorilas. Nia, exhausta pero claramente aliviada, contempló a sus 2 pequeñitos con amor y asombro. A pesar de su apariencia inusual, eran sus bebés y los amaba incondicionalmente. Mientras Nia se recuperaba de la anestesia, el equipo veterinario se encargó de los gemelos albinos. Con sumo cuidado, envolvieron a los delicados y únicos gorilas en suaves mantas y los llevaron a un lugar seguro y cálido. El Dr. Samuel y su equipo trabajaron incansablemente durante toda la noche, brindándoles los cuidados neonatales iniciales. Los alimentaron con una fórmula especial, los mantuvieron abrigados y los observaron atentamente para asegurarse de que estuvieran sanos y cómodos. Si llegaste hasta aquí, recuerda darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.
El nacimiento de gemelos albinos en gorilas es extremadamente raro. En la naturaleza, el albinismo se produce debido a una mutación genética que afecta la producción de melanina, el pigmento responsable del color de la piel, cabello y ojos. Como resultado, los individuos albinos presentan una falta de pigmentación en su cuerpo, lo que les confiere un aspecto pálido y una mayor sensibilidad a la luz solar. El descubrimiento de estos gemelos albinos dejó perplejos a los expertos. A medida que las noticias se difundieron, la historia de Nia y sus crías se volvió viral, cautivando la atención de personas de todo el mundo. Muchos se maravillaron ante la rareza de este evento y elocuentes fotografías de los gemelos albinos se compartieron ampliamente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los investigadores y conservacionistas que estudian a los gorilas se apresuraron a analizar la importancia de este acontecimiento desde el punto de vista científico. Estudiar a los gemelos albinos brinda una oportunidad única para comprender mejor los factores genéticos y ambientales que pueden contribuir a la aparición del albinismo en los primates. Además, el nacimiento de estos gemelos resalta la necesidad de proteger y preservar la diversidad genética de las poblaciones de gorilas, lo que puede tener implicaciones más amplias para la conservación de la especie. Sin embargo, este sorprendente evento también plantea preocupaciones sobre la supervivencia de los gemelos albinos en la naturaleza. Los gorilas ya enfrentan numerosas amenazas como la destrucción del hábitat y la caza furtiva, y el albinismo podría aumentar su vulnerabilidad. Los individuos albinos pueden tener dificultades para camuflarse y ser más propensos a sufrir daños por la exposición a la radiación solar y a los depredadores. Por lo tanto, proteger y garantizar el bienestar de estos gemelos albinos se convierte en una prioridad para los esfuerzos de conservación. La historia de Nia y sus gemelos albinos también ha desempeñado un papel crucial en la concientización y educación sobre la importancia de la conservación de los gorilas y su hábitat natural. A medida que las imágenes y los relatos se difunden, el público se ha vuelto más consciente de la belleza y fragilidad de la vida silvestre, así como de la necesidad de protegerla. Existe otro caso de parto inusual y ocurrió en Suiza, en el zoológico tropical de Cervión, reconocido por su compromiso con la conservación y el cuidado de especies exóticas. Albergaba una pareja de tortugas gigantes de Galápagos. Esta especie se caracteriza por tener una baja tasa de éxito en el apareamiento. El equipo del zoológico se emocionó al descubrir que la tortuga hembra había depositado 2 huevos. La expectativa fue en aumento mientras esperaban ansiosamente la eclosión de los huevos. Sin embargo, lo que sucedió a continuación superó todas sus expectativas. Cuando finalmente los huevos se abrieron, el personal del zoológico quedó absolutamente asombrado. Una cría de tortuga gigante de Galápagos nació con la piel blanquecina y los ojos rojos. Este acontecimiento marcó un hito significativo, ya que era la primera vez que una tortuga albina de esta especie nacía. Es una bendición del cielo, celebra Philippe Morel, el propietario de Cervión, pero acentúa la importancia de mantenerla bajo protección en el zoológico, debido a que la vida en libertad de una tortuga albina apenas llegará a unas semanas, ya que su piel blanca puede atraer a los depredadores, pero espera que la cría recién nacida en su parque pueda crecer normalmente. Este acontecimiento es excepcional, no solo por el color de la tortuga, sino porque su tamaño puede pesar 200 kilos cuando son adultas, hacer la reproducción de los individuos muy complicada, con apenas un 2% de éxito en la procreación, algo que refuerza la importancia de su conservación. Las tortugas gigantes de Galápagos, una especie considerada vulnerable, tiene una esperanza de vida que puede llegar a los 200 años. En una época en la que muchos animales luchan por sobrevivir a pesar de los ataques en contra de sus ecosistemas, historias como estas nos sorprenden y nos maravillan. Espero que este video te haya permitido conocer más acerca de la importancia de preservar la biodiversidad y de respetar y admirar a las especies que comparten nuestro planeta. Comenta si te gustaría ver más videos como estos, suscríbete si es que aún no lo has hecho y dale a la campanita para estar atentos con todo el contenido que Historia Telling tiene para ti. Sin más que decir, hasta el próximo video.